Rusia es la nación más sancionada en la historia, librando una guerra desastrosa en Ucrania que parece estar condenada a convertirse en un estancamiento ruinoso y sangriento. Y todos, desde separatistas hasta terroristas, han olfateado sangre en el agua con múltiples ataques muy exitosos dentro de la Federación Rusa misma. ¿Está Rusia realmente al borde del colapso o podría recomponerse? Existen paralelismos históricos entre la Federación Rusa y la Unión Soviética que la precedió, y algunos han sido demasiado rápidos en sacar estos paralelismos como prueba de que Putin y Rusia se están preparando para un colapso definitivo. Vamos, exploremos el planeta. La cuestión de si Rusia puede sobrevivir los próximos años depende de una variedad de factores y de conocer la diferencia entre la Rusia de hoy y la Unión Soviética que la precedió. El paralelismo más obvio es la guerra en Ucrania, que refleja la campaña aventurera de Rusia en Afganistán en la década de 1980. Y al igual que la guerra en Afganistán, esta campaña también está demostrando ser un asunto largo y desastroso. Pero para los defensores de la idea de que los paralelismos históricos no significan que Rusia esté en camino al colapso, las diferencias entre Afganistán y Ucrania son asombrosas. Por un lado, la diferencia más obvia son las bajas. La Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a su gobierno comunista en decadencia. El 24 de diciembre de 1979, el 40º Ejército fue enviado a luchar en lo que se esperaba que fuera una campaña rápida contra las fuerzas muyahidines. En ese momento, estas eran algunas de las mejores fuerzas de la Unión Soviética, y la guerra serviría tanto para reforzar su flanco sur contra el avance de los poderes anticomunistas como para mostrar su poder militar al resto del mundo. ¿Te está sonando familiar? ¿No? En caso de que no, la campaña en Afganistán se estancó rápidamente cuando los muyahidines demostraron ser mucho más resilientes de lo que se pensaba originalmente. El éxito de las fuerzas muyahidines en resistir al 40º Ejército soviético rápidamente impulsó a los Estados Unidos y a algunos de sus aliados a apresurarse a enviar ayuda militar a la zona de conflicto. La historia no se repite, pero le gusta rimar. La guerra pronto se volvió asimétrica, con la Unión Soviética teniendo superioridad militar, pero aún así fracasando en cumplir objetivos políticos y poner fin de manera decisiva a la resistencia. Esa parte debería sonar familiar para los estadounidenses. La guerra duraría poco más de 9 años y resultaría en la humillante retirada de las fuerzas soviéticas, junto con 15.000 muertos y 54.000 heridos. Aquí, las similitudes entre los conflictos se detienen por completo, porque si bien es difícil establecer un conteo exacto de bajas, las estimaciones tienden a situarse alrededor de 500.000 de bajas después de 2 años de combate. Lo que es verificable es el hecho de que se han registrado más de 85.000 acuerdos de herencia para soldados rusos muertos. Hasta ahora, Ucrania estima que Rusia ha sufrido casi 500.000 de bajas, con 1/3 de ellas en combate, mientras que las inteligencias estadounidense y británica informan más de 300.000 heridos. La mayoría de las fuentes coinciden en que Rusia probablemente ha perdido toda su fuerza de invasión inicial para este momento. La tasa de bajas es asombrosa, y los informes desde detrás de las líneas del frente en Ucrania, junto con evidencia en video, indican que Rusia está comenzando a enterrar a sus muertos allí mismo en Ucrania, en lugar de repatriarlos. También se cree que Rusia está retrasando deliberadamente las notificaciones de muerte a los familiares para evitar la indignación pública. Hay evidencia en redes sociales de familias rusas que se quejan de haber perdido el contacto con sus hombres después de ser enviados al frente. Muchos de estos se enterarían semanas o incluso meses después de que su ser querido había muerto en el frente. ¿Por qué está Rusia sufriendo tantas más bajas en una fracción del tiempo? Aunque hay múltiples factores en juego, el más obvio es que, a diferencia de Afganistán, Ucrania es una guerra industrial. Aquí, 2 ejércitos se encuentran en el campo de batalla y despliegan armas a un ritmo industrial. Mientras tanto, Afganistán fue un conflicto asimétrico, con combates mantenidos en una intensidad constante pero baja. Los muyahidines no pudieron introducir armamento pesado debido a la abrumadora superioridad de Rusia. La ayuda militar estadounidense en ambos conflictos también es dramáticamente diferente. En Afganistán, la ayuda se limitó a armas pequeñas y sistemas de defensa aérea portátiles, cosas que podían ser distribuidas discretamente y transportadas por el campo por las fuerzas muyahidines. Famosamente, el arma de defensa aérea Stinger sería fundamental para desmantelar la táctica de Rusia de abrumar escaramuzas con fuerzas muyahidines mediante el uso de tropas de asalto aéreo altamente móviles. Pero esto palidece en comparación con los tipos de armas que Estados Unidos puede proporcionar a Ucrania y la devastación que han causado. La capacidad de Ucrania para resistir el poder militar ruso ha permitido a Estados Unidos y a sus aliados enviar grandes cantidades de equipo pesado para asistir a las fuerzas armadas ucranianas.
Esto ha incluido obuses M777 equipados con municiones de racimo y proyectiles guiados por GPS, estos últimos utilizados con resultados devastadores hasta que la guerra electrónica rusa redujo su precisión a menos del 10%. Los HIMARS son probablemente el sistema de armas más famoso de la guerra, y con buena razón. El sistema de artillería de alta movilidad ha permitido a Ucrania utilizar una fuerza de menos de 40 de esas unidades para devastar absolutamente a las fuerzas rusas. Ha habido múltiples incidentes hasta ahora, de unidades rusas enteras destruidas con un solo ataque de varios cohetes Gimler, incluidas unidades profundamente en la retaguardia, que cometieron el error de caer en formación matutina, sin darse cuenta de que estaban bajo la atenta mirada de un dron ucraniano. El más famoso de estos ataques podría ser la destrucción de la Escuela Técnica Profesional número 19 en Makievka, en la región de Donetsk. A las 11:57 de la noche del 18 de julio 31 de diciembre de 2022, Ucrania disparó una salva de cohetes Gimler desde una batería de HIMARS, seguida de otra salva 2 segundos después y una tercera salva un segundo después. Poco después, los cohetes destruirían la escuela técnica donde cientos de soldados rusos, muchos de ellos reclutas recién llegados, estaban alojados. Las estimaciones sobre las bajas varían enormemente, con Ucrania afirmando que el ataque había matado entre 400 y 300 heridos. Rusia, mientras tanto, dijo que solo 63 habían muerto, actualizándolo a 89. 2 días después, una llamada telefónica interceptada entre un soldado ruso y su esposa en casa situó la estimación en cientos, con el soldado comentando que había visto cientos de cuerpos cargados en camiones desde los escombros, con la verdad en algún punto intermedio. Las bajas de Rusia son las peores desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y esto ha puesto una presión seria sobre la Federación Rusa, y el desgaste de la guerra de Putin ayudó a poner fin a la aventura en Afganistán, de manera similar a cómo terminó la participación de Estados Unidos en Vietnam. En la guerra de Ucrania de hoy, el desgaste de la guerra está generando algo de inestabilidad en la Federación Rusa. Pero para los defensores de la teoría de que Rusia está cerca del colapso, merece una mirada más atenta. Durante la guerra de Afganistán, las madres soviéticas lanzaron una campaña exitosa que ayudó a poner fin a la guerra. Sin embargo, Vladimir Putin tiene un control mucho mayor y más estricto sobre la Federación Rusa que el que Mikhail Gorbachev tuvo alguna vez sobre la Unión Soviética. Putin ha creado un estado de propaganda cuidadosamente elaborado, que ha promovido su agenda y culto a la personalidad durante más de 2 décadas, y su control sobre los medios rusos le ha permitido oscurecer el verdadero alcance del desastre en Ucrania para la mayor parte del pueblo ruso. De hecho, el control de Putin sobre el Estado ruso tiene la tarea de ayudar a disipar las falsas comparaciones históricas. Mikhail Gorbachev nunca estableció verdaderamente el control sobre los líderes soviéticos de alto nivel con quienes frecuentemente estaba en desacuerdo. También fracasó en ejercer un control personal sobre la burocracia soviética más grande, asegurando aliados clave en posiciones de poder y construyendo su propia base de poder a partir de ahí. Con solo 6 años en el cargo, Gorbachev no logró establecer dominio sobre los instrumentos de poder soviéticos. Vladimir Putin, sin embargo, es otra historia completamente diferente. Putin apareció como un dictador ruso en jefe, lanzado a partir de un ingenioso ataque de bandera falsa, destinado a congraciarse con el pueblo ruso. En 1999, Boris Yeltsin nombró a Putin su sucesor. Yeltsin necesitaba asegurarse de que un aliado político asumiera el poder después de él para evitar posibles cargos de corrupción. El problema era que nadie sabía quién era Vladimir Putin en ese momento, pero él tenía un plan para cambiar eso. Utilizando el FSB ruso, Putin llevó a cabo un ataque de bandera falsa, atribuido a terroristas chechenos que apuntaban a edificios de apartamentos rusos en Moscú, lo que resultó en la muerte de más de 300 civiles. Putin culpó a los terroristas chechenos y prometió llevarlos ante la justicia. Esto disparó inmediatamente su popularidad y le valió el apoyo popular necesario para ganar las elecciones rusas. Desde entonces, Putin ha estado en el poder por más de 24 años, cultivando cuidadosamente los instrumentos de su propio poder. Ha erosionado significativamente cualquier control y equilibrio y ha reemplazado a cualquier adversario potencial con aliados políticos. Reconociendo que el verdadero poder en Rusia reside en los oligarcas, Putin dejó claro en una serie de investigaciones sobre corrupción que no toleraría disidencia de la élite rica de Rusia. Para eludir la constitución rusa que prohíbe a los presidentes buscar una tercera reelección consecutiva, Putin colocó a su marioneta personal, Dmitry Medvedev, en el poder durante un solo mandato, reiniciando su reloj político y permitiéndole postularse para 2 mandatos más. En 2020, creó enmiendas constitucionales aprobadas por ambas cámaras del Parlamento que efectivamente reiniciaron su reloj político una vez más, permitiéndole postularse nuevamente para presidente en 2024, que naturalmente ganó, y nuevamente en 2030.
Putin ha logrado mantenerse en el poder durante 24 años y podría permanecer en el poder otros 12 años más, convirtiéndolo en el líder ruso que más tiempo ha estado en el poder en la historia moderna del país. Su control sobre los niveles de poder ruso es absoluto, lo que le permitió aprobar un amplio conjunto de leyes poco después de la invasión de Ucrania que efectivamente silenciaron cualquier oposición a él, a sus políticas o a la guerra misma. Los manifestantes en Rusia ahora pueden enfrentar una variedad de castigos, incluidas duras penas de cárcel por cualquier sentimiento considerado como antiguerra, una herramienta que ha utilizado para destruir cualquier resistencia política a su gobierno y a la guerra en curso en Ucrania. Una vez en prisión, estos individuos pueden incluso verse reclutados para ir a luchar en Ucrania. Y al igual que la mayoría de los prisioneros enviados a pelear, su destino está prácticamente asegurado. Un estudio sobre las bajas de Wagner en la batalla de Bakhmut mostró que 2/3 de todos los prisioneros enviados a luchar allí murieron. De las 20.000 bajas de Wagner en Bakhmut, un total de 17.000 de ellas eran prisioneros. Y sin embargo, ni siquiera Putin puede blanquear el efecto que las bajas en curso están teniendo en Rusia y su futuro. Incluso sin contar las bajas de guerra, Rusia ha experimentado una masiva fuga de cerebros, con la pérdida de aproximadamente 1 millón de personas del país desde que comenzó la guerra. Eso ha creado una gran escasez de mano de obra en el país, especialmente en el sector tecnológico, donde se estima que 100.000 profesionales de tecnología han dejado sus trabajos y se han trasladado al extranjero. En 2023, el 42% de las empresas industriales de Rusia enfrentaron una escasez de trabajadores, un nuevo récord para el país. Las industrias más afectadas fueron la manufactura industrial, la minería y el transporte, una verdadera preocupación para un país donde la industria y la minería constituyen un porcentaje desproporcionado del PIB ruso. Se estima que 2.500 científicos de alto nivel han dejado el país, resultando en lo que se está llamando un desastre intelectual para la nación. Sin embargo, incluso peor que esto son las sanciones impuestas al país que han paralizado los esfuerzos de cooperación entre investigadores rusos y muchos homólogos globales. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Michigan tenía un esfuerzo de investigación conjunta en Skolkovo, pero esto se terminó después de que Rusia invadió Ucrania. Los científicos rusos también se han visto excluidos de las revistas científicas occidentales, lo que significa que no pueden publicar su trabajo para revisión por pares en el extranjero. Esta falta de revisión resulta en una estancación científica y una falta de innovación. Rusia también se ha visto excluida de esfuerzos científicos conjuntos que están a la vanguardia de la investigación moderna. Proyectos como el Gran Colisionador de Hadrones, por ejemplo, requieren cooperación internacional debido a su costo y complejidad. Pero la ciencia rusa ya no puede beneficiarse de la cooperación en esos esfuerzos. También ha habido un éxodo masivo de capital de Rusia, junto con su experiencia. Los rusos que huyeron después de la invasión de Ucrania se llevaron sus ahorros y fueron los rusos más ricos quienes pudieron permitirse salir en primer lugar. Esto resultó en que se estimara que el 11.5% de todos los ahorros personales en los bancos rusos se transfirieron al extranjero en 2022, lo que equivale a 41.500 millones de dólares que han salido de la economía rusa. Esta pérdida de capital significa que hay menos rusos invirtiendo en negocios rusos, lo que lleva a una caída en la economía en general. Agravan los problemas de Rusia una baja tasa de natalidad combinada con una falta de imaginación en el país. Rusia ha estado intentando rectificar esto atrayendo migrantes del extranjero, aunque cada vez más ha dirigido a esas personas hacia las líneas del frente en Ucrania. Su relación de largo tiempo con India ha comenzado a deteriorarse después de que se descubrió que agentes rusos estaban dirigiendo una red de tráfico humano dentro de India, canalizando a indios desesperados hacia Rusia y atrayéndolos con promesas de ciudadanía y buenos empleos. Sin embargo, esos buenos empleos resultaron ser en el ejército, que, a crédito de Rusia, ha estado ofreciendo contratos extremadamente lucrativos, tanto en casa como en el extranjero, para cualquiera que esté dispuesto a unirse. Paquetes de pago que finalmente son comparables a lo que los miembros del servicio estadounidense reciben en promedio. La parte astuta, sin embargo, es que Rusia no está pagando esos paquetes de pago por adelantado. Más bien, se pagan a lo largo de un periodo de enlistamiento. Estas personas son inevitablemente canalizadas directamente a las líneas del frente, un movimiento fríamente calculado para asegurar que la mayoría de ellas se conviertan en bajas para que Rusia no tenga que pagarles por completo. El éxodo masivo de empresas occidentales de Rusia también está sintiendo su inestabilidad. La nación perdió decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera después de la guerra, tanto en capital como en hardware. Algunas empresas no tuvieron más opción que dejar su hardware atrás, y las autoridades rusas lo confiscaron rápidamente. Varias aerolíneas se vieron obligadas a dejar aviones de pasajeros en Rusia, y a pesar de haber solicitado que se les devolviera los aviones, Rusia se ha negado.
Esto ha agriado significativamente a las empresas occidentales en sus intentos de hacer negocios en Rusia, incluso después de que la guerra haya terminado y se levanten las sanciones. A las empresas no les gusta trabajar en regímenes impredecibles y de gran alcance que pueden amenazar sus activos en cualquier momento, lo que hace que Rusia sea una oportunidad de inversión increíblemente poco atractiva, incluso si todas las sanciones se levantaran de inmediato. Los sectores más afectados por las sanciones son el médico y el energético de Rusia. Poco después de que comenzó la guerra, Rusia comenzó a quedarse sin medicamentos críticos para el cáncer, lo que llevó a un aumento en las mortalidades. Desde entonces, Rusia ha trabajado para evadir las sanciones globales o para colaborar con China en su elusión. El sector energético de Rusia, sin embargo, ha sido devastado por las sanciones, con capital occidental constituyendo una parte significativa de las inversiones en las operaciones de gas y petróleo rusos, la expansión de instalaciones existentes y la perforación de nuevos pozos exploratorios. Incluso el mantenimiento básico se ha visto afectado, con Rusia dependiendo de la tecnología occidental para gran parte de su infraestructura energética, tecnología que Rusia no tiene la capacidad técnica para producir de manera interna. Agravando este problema, hay una agresiva campaña de drones por parte de Ucrania que tiene como objetivo la producción y exportación de energía rusa. Esto ha llevado a una prohibición de las ventas de gasolina extranjera que Rusia ha pretendido que simplemente está alineada con las políticas de la OPEP, pero en realidad es necesaria debido a una interrupción dramática de la producción energética rusa. No todo el daño a su industria proviene de las sanciones. Gazprom inicialmente cortó el suministro de gas natural a Europa como una forma de chantajear a la UE para que no apoyara a Ucrania. Incluso antes de que se implementaran las sanciones, Putin esperaba que la dependencia de Europa del gas natural ruso le diera la ventaja necesaria para someter a Europa a su voluntad. De hecho, el presidente Barack Obama ya estaba advirtiendo a Alemania en la década de 2000 que eran excesivamente dependientes de la energía rusa y que estaban dándole a Vladimir Putin toda la cuerda que necesitaba para ahorcarlos. La canciller alemana Angela Merkel desestimó sus preocupaciones, afirmando que América estaba atrapada en una mentalidad de guerra fría. En su lugar, siguió una política de compromiso económico con Rusia, creyendo que el comercio mutuo sería demasiado beneficioso para que Rusia lo desechara, animando a otras potencias europeas a hacer lo mismo. La política de Merkel llevó a un acoplamiento desastroso con la energía rusa, uno que resultaría en un desacoplamiento extremadamente doloroso en 2022. El intento de Rusia de chantajear a Europa cortando el suministro de gas natural fracasó espectacularmente. Creyeron que los occidentales eran débiles y que estaban demasiado acostumbrados a su prosperidad como para arriesgarla con el fin de frustrar sus planes en Ucrania. Esto resultó ser extremadamente erróneo, ya que se comenzaron a explotar rápidamente fuentes de energía alternativas. El mayor problema para Rusia es que su mercado de gas natural dependía casi por completo del consumo europeo. Dada la dificultad de transportarlo y la falta de instalaciones de Rusia para licuarlo para su transporte al extranjero por medio de barcos, la nación continúa luchando por reemplazar su fuente de ingresos perdida, especialmente dado que gran parte de la tecnología necesaria para construir plantas para la exportación tendría que provenir de empresas occidentales. La industria petrolera de Rusia, el sector más importante de su economía, ha soportado las sanciones mucho mejor, pero aún está sufriendo enormemente. Los límites de precios europeos han hecho que el petróleo ruso sea apenas rentable, obligando a Rusia a vender muy cerca de un punto de equilibrio. Para empeorar las cosas, naciones como China e India han explotado la desesperación de Rusia exigiendo grandes descuentos. Así que a pesar de haber aumentado dramáticamente las exportaciones a los dos países, la fuente de ingresos de Rusia ha continuado disminuyendo. Sin embargo, Rusia ha necesitado compensar su presupuesto decreciente en alguna parte, y por lo tanto, comenzó a grabar los ingresos petroleros utilizando precios del crudo Brent en lugar de precios de los Urales. Esto significa que Rusia está, en efecto, canibalizando su propia industria energética, ya que las ganancias ya delgadas dejan aún menos dinero disponible para invertir en la expansión de operaciones, la perforación de nuevos pozos o incluso en el mantenimiento básico. La campaña de drones de Ucrania solo ha empeorado las cosas, añadiendo a la inseguridad económica, la seguridad y un futuro extremadamente impredecible de Rusia. Hasta ahora, sin embargo, Rusia ha estado evitando un colapso gracias al apoyo artificial de su economía. Al inicio de la guerra, Rusia tenía un estimado de $612.000 millones en reservas extranjeras, con un poco menos de la mitad de esos $300.000 millones mantenidos en bancos occidentales. Esos fondos fueron congelados de inmediato, pero aún dejaban a Rusia con una reserva considerable que podía liquidar, y ha estado haciendo esto para financiar la guerra en Ucrania y sostener su propia economía. El Fondo de Riqueza Nacional por sí solo, o las partes que podían ser liquidadas fácilmente y que valían alrededor de $100.000 millones al inicio de la invasión,
estaban casi a la mitad de su gasto para principios de 2024. Las tenencias totales del Fondo de Riqueza Nacional cayeron un 12% en el mismo periodo de tiempo, con grandes subsidios yendo directamente a la economía para mitigar los efectos de las sanciones. Se estima que se utilizaron 2 billones de rublos para comprar participaciones en empresas rusas y bonos de infraestructura, y otros 3 billones de rublos fueron directamente a financiar el déficit presupuestario de 2023. Si los precios del petróleo caen por debajo de $50 por barril, algunos creen que Rusia agotará completamente su fondo de riqueza nacional dentro de 2 años. Sin embargo, el costo creciente de la guerra en Ucrania amenaza con reducir ese fondo aún más rápido. 2 puntos que los planificadores ucranianos han notado mientras atacan la infraestructura energética rusa, a pesar de que el presidente Joe Biden les pidió que detuvieran temporalmente los ataques para estabilizar los precios del petróleo globales. Sin embargo, algunos creen que Rusia puede continuar creando un margen de seguridad para sí misma, a pesar de un precio de $60 para el petróleo a través de inversiones en activos y líquidos. Y ciertamente las cifras financieras rusas muestran que el país está luchando, pero no en peligro inmediato de colapso. Sin embargo, las cifras rusas no han tenido verificación independiente desde que comenzó la guerra y se consideran en gran medida completamente falsificadas para evitar el pánico en casa y negar al mundo información vital que podría utilizar para orientar mejor las sanciones. No obstante, un presupuesto decreciente en gastos sociales podría comenzar a producir serios descontentos pronto, especialmente a medida que la nación lidia con el asombroso costo de cuidar a tantos heridos y discapacitados por la guerra. Muchos han utilizado los problemas económicos actuales y han trazado paralelismos con los últimos días de la Unión Soviética. Sin embargo, esta es una comparación engañosa. La Unión Soviética estaba esencialmente en bancarrota en el momento de su colapso, presentando grandes déficits comerciales y endeudándose en el extranjero. La economía soviética estaba estancada y había estado así durante 2 décadas, con Gorbachov negándose a implementar las reformas económicas propuestas que se esperaba revitalizaran la Unión. Lo poco que se comerciaba en el extranjero era en gran medida en una base de producto por producto, intercambiando materias primas o energía por productos específicos. En 1988, delegaciones comerciales soviéticas y estadounidenses se reunieron para discutir cómo podrían expandir sus relaciones comerciales. Los sectores más afectados por las sanciones son el médico y el energético de Rusia. Poco después de que comenzó la guerra, Rusia comenzó a quedarse sin medicamentos críticos para el cáncer, lo que llevó a un aumento en las mortalidades. Desde entonces, Rusia ha trabajado para evadir las sanciones globales o para colaborar con China en su elusión. El sector energético de Rusia, sin embargo, ha sido devastado por las sanciones, con capital occidental constituyendo una parte significativa de las inversiones en las operaciones de gas y petróleo rusos, la expansión de instalaciones existentes y la perforación de nuevos pozos exploratorios. Incluso el mantenimiento básico se ha visto afectado, con Rusia dependiendo de la tecnología occidental para gran parte de su infraestructura energética, tecnología que Rusia no tiene la capacidad técnica para producir de manera interna. Agravando este problema, hay una agresiva campaña de drones por parte de Ucrania, que tiene como objetivo la producción y exportación de energía rusa. Esto ha llevado a una prohibición de las ventas de gasolina extranjera que Rusia ha pretendido que simplemente está alineada con las políticas de la OPEP, pero en realidad es necesaria debido a una interrupción dramática de la producción energética rusa. No todo el daño a su industria proviene de las sanciones. Gazprom inicialmente cortó el suministro de gas natural a Europa como una forma de chantajear a la UE para que no apoyara a Ucrania. Incluso antes de que se implementaran las sanciones, Putin esperaba que la dependencia de Europa del gas natural ruso le diera la ventaja necesaria para someter a Europa a su voluntad. De hecho, el presidente Barack Obama ya estaba advirtiendo a Alemania en la década de 2000 que eran excesivamente dependientes de la energía rusa y que estaban dándole a Vladimir Putin toda la cuerda que necesitaba para ahorcarlos. La canciller alemana Angela Merkel desestimó sus preocupaciones, afirmando que América estaba atrapada en una mentalidad de guerra fría. En su lugar, siguió una política de compromiso económico con Rusia, creyendo que el comercio mutuo sería demasiado beneficioso para que Rusia lo desechara, animando a otras potencias europeas a hacer lo mismo. La política de Merkel llevó a un acoplamiento desastroso con la energía rusa, uno que resultaría en un desacoplamiento extremadamente doloroso en 2022. El intento de Rusia de chantajear a Europa cortando el suministro de gas natural fracasó espectacularmente. Creyeron que los occidentales eran débiles y que estaban demasiado acostumbrados a su prosperidad como para arriesgarla con el fin de frustrar sus planes en Ucrania. Esto resultó ser extremadamente erróneo, ya que se comenzaron a explotar rápidamente fuentes de energía alternativas. El mayor problema para Rusia es que su mercado de gas natural dependía casi por completo del consumo europeo.
Dada la dificultad de transportarlo y la falta de instalaciones de Rusia para licuarlo para su transporte al extranjero por medio de barcos, la nación continúa luchando por reemplazar su fuente de ingresos perdida, especialmente dado que gran parte de la tecnología necesaria para construir plantas para la exportación tendría que provenir de empresas occidentales. La industria petrolera de Rusia, el sector más importante de su economía, ha soportado las sanciones mucho mejor, pero aún está sufriendo enormemente. Los límites de precios europeos han hecho que el petróleo ruso sea apenas rentable, obligando a Rusia a vender muy cerca de un punto de equilibrio. Para empeorar las cosas, naciones como China e India han explotado la desesperación de Rusia exigiendo grandes descuentos. Así que a pesar de haber aumentado dramáticamente las exportaciones a los dos países, la fuente de ingresos de Rusia ha continuado disminuyendo. Sin embargo, Rusia ha necesitado compensar su presupuesto decreciente en alguna parte, y por lo tanto, comenzó a grabar los ingresos petroleros utilizando precios del crudo Brent en lugar de precios de los Urales. Esto significa que Rusia está, en efecto, canibalizando su propia industria energética, ya que las ganancias ya delgadas dejan aún menos dinero disponible para invertir en la expansión de operaciones, la perforación de nuevos pozos o incluso en el mantenimiento básico. La campaña de drones de Ucrania solo ha empeorado las cosas, añadiendo a la inseguridad económica, la seguridad y un futuro extremadamente impredecible de Rusia. Hasta ahora, sin embargo, Rusia ha estado evitando un colapso gracias al apoyo artificial de su economía. Al inicio de la guerra, Rusia tenía un estimado de 612.000 millones de dólares en reservas extranjeras, con un poco menos de la mitad de esos 300.000 millones mantenidos en bancos occidentales. Esos fondos fueron congelados de inmediato, pero aún dejaban a Rusia con una reserva considerable que podía liquidar, y ha estado haciendo esto para financiar la guerra en Ucrania y sostener su propia economía. El Fondo de Riqueza Nacional por sí solo, o las partes que podían ser liquidadas fácilmente y que valían alrededor de 100.000 millones de dólares al inicio de la invasión, estaban casi a la mitad de su gasto para principios de 2024. Las tenencias totales del Fondo de Riqueza Nacional cayeron un 12% en el mismo periodo de tiempo, con grandes subsidios yendo directamente a la economía para mitigar los efectos de las sanciones. Se estima que se utilizaron 2 billones de rublos para comprar participaciones en empresas rusas y bonos de infraestructura, y otros 3 billones de rublos fueron directamente a financiar el déficit presupuestario de 2023. Si los precios del petróleo caen por debajo de $50 por barril, algunos creen que Rusia agotará completamente su Fondo de Riqueza Nacional dentro de 2 años. Sin embargo, el costo creciente de la guerra en Ucrania amenaza con reducir ese fondo aún más rápido. 2 puntos que los planificadores ucranianos han notado mientras atacan la infraestructura energética rusa, a pesar de que el presidente Joe Biden les pidió que detuvieran temporalmente los ataques para estabilizar los precios del petróleo globales. Sin embargo, algunos creen que Rusia puede continuar creando un margen de seguridad para sí misma, a pesar de un precio de $60 para el petróleo, a través de inversiones en activos y líquidos. Y ciertamente las cifras financieras rusas muestran que el país está luchando, pero no en peligro inmediato de colapso. Sin embargo, las cifras rusas no han tenido verificación independiente desde que comenzó la guerra, y se consideran en gran medida completamente falsificadas para evitar el pánico en casa y negar al mundo información vital que podría utilizar para orientar mejor las sanciones. No obstante, un presupuesto decreciente en gastos sociales podría comenzar a producir serios descontentos pronto, especialmente a medida que la nación lidia con el asombroso costo de cuidar a tantos heridos y discapacitados por la guerra. Muchos han utilizado los problemas económicos actuales y han trazado paralelismos con los últimos días de la Unión Soviética. Sin embargo, esta es una comparación engañosa. La Unión Soviética estaba esencialmente en bancarrota en el momento de su colapso, presentando grandes déficits comerciales y endeudándose en el extranjero. La economía soviética estaba estancada y había estado así durante 2 décadas, con Gorbachov negándose a implementar las reformas económicas propuestas que se esperaba revitalizaran la Unión. Lo poco que se comerciaba en el extranjero era en gran medida en una base de producto por producto, intercambiando materias primas o energía por productos específicos. En 1988, delegaciones comerciales soviéticas y estadounidenses se reunieron para discutir cómo podrían expandir sus relaciones comerciales. Los planificadores económicos soviéticos esperaban aprender habilidades de gestión, marketing y fabricación de la delegación estadounidense, reconociendo el estado crítico de su propia economía. La economía planificada soviética y el estricto control gubernamental habían fracasado, dejando a la Unión Soviética en un estado de inevitable declive. Si bien hay algunos paralelismos ahora, gracias a la alienación de Rusia en el escenario mundial, la economía rusa en sí es mucho más robusta y saludable de lo que era durante la época soviética. Mientras que la economía planificada soviética era extremadamente rígida y dependía en gran medida de los subsidios estatales, Rusia tiene una economía capitalista que participa en el comercio global.
A pesar de ser la nación más sancionada en la historia, la movilización para la guerra también ha ayudado a la economía rusa, invirtiendo las tendencias a la baja o al menos congelándolas en su lugar. En 2023, Rusia finalmente movilizó su industria para la guerra, creando un comité gubernamental especial que supervisaba la producción nacional. Este comité tenía el poder de gestionar directamente cualquier empresa rusa crítica para el esfuerzo bélico y podía incluso forzar la cancelación de planes vacacionales y ordenar turnos extendidos. Ahora muchos productores de armas rusos están trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día. Este auge manufacturero ha sido un respiro para la economía rusa en declive, pero es un pueblo de Potemkin, porque la economía rusa ahora está cada vez más enfocada en la producción de bienes bélicos. Estos artículos de un solo uso crean un valor de mercado cero y no pueden funcionar como una inversión económica. Una vez que se ha construido un tanque, no genera valor. De hecho, consume valor al exigir mantenimiento y combustible. El auge económico es uno vacío, y en el momento en que la guerra termine o los presupuestos estatales para la compra de bienes bélicos se agoten, el auge se convierte en un colapso, gracias a la falta de inversiones en otros lugares. Con todo el enfoque en la guerra, la producción, los fondos y los emprendedores para invertir en otros negocios se vuelven más escasos. Así que, aunque la economía rusa es fundamentalmente diferente de la soviética, puede eventualmente encontrarse en el mismo callejón sin salida que la economía soviética, pero no en el corto plazo. Las reservas de efectivo de Putin deben agotarse primero, y Ucrania está asegurándose de que eso suceda más temprano que tarde al apuntar a la capacidad de Rusia para producir y exportar energía. Otra fuente de inestabilidad para Rusia son las tensiones dentro de sus minorías étnicas. Estas tensiones estallaron recientemente con una serie de ataques terroristas en la región de Dagestán. Sintiendo debilidad, los separatistas islámicos lanzaron una violenta campaña contra las fuerzas locales, sumergiendo a la región en el caos. Durante varios días, pueden haber fracasado en sus objetivos, pero su fracaso también es un éxito, demostrando a otros extremistas o fuerzas separatistas que el Estado ruso se ha vuelto lo suficientemente débil como para ser desafiado en sus fronteras. Sin embargo, Rusia ha tomado medidas para asegurarse de mantener el control sobre sus minorías étnicas. Estos grupos han sido desproporcionadamente blanco de reclutamiento y avisos de alistamiento por parte del ejército. Como Moscú sabe, habrá menos descontento público si las bajas provienen de comunidades de minorías étnicas en la remota Rusia, en lugar de ciudades cosmopolitas y de etnia rusa como San Petersburgo, lo que ha sido etiquetado como una limpieza étnica silenciosa. Pero para esas poblaciones, los altos salarios representan una oportunidad irresistible. A menudo, los ahora aumentados paquetes de pago militar pueden equivaler a varios años de salario en la Rusia rural. El verdadero problema vendrá cuando Rusia se quede sin minorías étnicas para explotar y enviar a las líneas del frente. Una vez que las bajas aumenten lo suficiente como para que tenga que recurrir a imponer reclutamientos en los principales territorios rusos y esos reclutados, a su vez, se conviertan en bajas, el Estado ruso podría comenzar a ver el tipo de inestabilidad que se habría esperado que ocurriera hasta ahora. Por el momento, sin embargo, Rusia parece dispuesta a evitar un nuevo reclutamiento. Sin embargo, muchos están alarmados por el hecho de que Rusia ha casi agotado su capacidad para reclutar de poblaciones carcelarias, una fuente clave de poder bélico sacrificial. Las asombrosas pérdidas de Rusia en su ofensiva de verano solo apuntan a una necesidad aún más apremiante de un nuevo reclutamiento. La 83ª Brigada Aerotransportada ha sufrido recientemente bajas masivas, con blogueros militares rusos informando que toda la unidad ha tenido que ser retirada del frente para una reconstitución total. Un soldado de la Elite Brigada Aerotransportada incluso publicó un video en redes sociales afirmando que iba a rendirse, diciendo que él y su unidad no podían continuar más y no habían comido ni bebido agua en 3 días. Terminó su video implorando a los jóvenes rusos que no se unieran al ejército. La mayor amenaza para Rusia y Vladimir Putin siempre será interna. Aunque es tentador observar todos estos eventos y concluir que Rusia debe estar cerca del colapso, la verdad es que el pueblo ruso siempre ha tenido una tolerancia antinatural a las bajas. El control de Putin sobre la población y las estructuras de poder rusas también parece resiliente, capaz de resistir la insurrección de Wagner en el verano de 2023, cuando la mayoría pensó que el régimen podría caer. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez con otro video para seguir explorando el planeta.